buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a esta transmisión matutina de la Luz de la Restauración. Pongo el tema sobre la pantalla de nuevo, la expiación de Cristo, la reconciliación del hombre con Dios. En el contexto de las Escrituras, expiar significa padecer el castigo del pecado, eliminando así los efectos del pecado, del pecador arrepentido y permitiéndole reconciliarse con Dios. Jesucristo fue el único ser capaz. Bueno, aquí hago una pausa. Aquí hago una pausa para analizar esta idea inicial que nos plantea la guía de estudio de las Escrituras. ¿Tienen algún comentario? Sí, qué raro, ¿verdad? Ahí, en inglés, como viene, es muy interesante. En inglés, ¿cómo se dice expiación? Atonement. Ajá, pero si separas atonement, ser uno con Cristo, es lo que significa. Okay. Y entonces, es ser uno con Cristo en su propio nombre que has explicado. Claro, el español, el castellano, tiene una amplitud más en el idioma y es muy elegante, expiación y todo eso. Pero ser uno con Cristo no explica mucho de lo que Él hizo para pagar, pero sí explica de que podemos ser uno con Él y con los dos referencias de expiación, de expiar y padecer el castigo del pecado, eliminando así los efectos del pecado del pecador arrepentido. Qué chiste, ya hay que estar arrepentido, chava. Tiene que ser voluntario. Tiene que ser voluntario. Si queremos que la expiación nos alcance, necesitamos arrepentirnos. Y arrepentirnos no es una sucesión interminable de faltas, de las cuales una vez que la cometemos nos sentimos mal y pedimos perdón y hacemos todo el proceso y nos arrepentimos, pero al rato o al día siguiente o a la semana siguiente estamos volviendo a hacer la misma cosa y decimos, ya me volví a arrepentir. No sé qué tan benéfico o válido será así. Lo que sí sé es que si entre un arrepentimiento y el otro se muere, va a tener la suma de todas las cosas que no se pudo corregir. Así que tenemos entonces ya la definición. Gracias, chava. Bien, ¿quieres añadir algo, Ceci? Solo algo que me llamó a mí mucho la atención es la parte donde dice reconciliación. Y estaba buscándolo en el diccionario ahorita porque dije, todos entendemos lo que reconciliar significa, pero me llamó mucho la atención lo que dice, porque voy a leerlo. Dice, la reconciliación supone recobrar las relaciones. Por tanto, ya no es un proceso individual. Implica un acercamiento voluntario de las partes antes en conflicto, que buscan conectarse de nuevo sin tener que obligatoriamente perdonar al otro. Eso me llamó mucho la atención porque es para recobrar la relación con nuestro Padre Celestial y Jesucristo, porque había un conflicto y debe ser el acercamiento voluntario, lo que decía el hermano, para poder conectarse nuevamente sin que sea obligatorio. Eso me encantó, solamente quería como decir, la expiación eso es lo que hace, esa es su función. Eso es lo que sirve reconciliarnos. Nos reconcilia, ¿no? Y a mí en la doctrina de la reconciliación se conoce. La doctrina de la reconciliación me encanta a mí también analizarla porque precisamente tiene que ver con los efectos de la caída y los efectos del pecado, ¿sí? Recordando, ¿no? Doctrinalmente existen 3 tipos de muerte. Primero la muerte física, la primera muerte espiritual y la segunda muerte espiritual. La muerte física la entendemos. La primera muerte espiritual es cuando Adán cayó, estaba en la presencia del Padre y luego de la caída fue separado de la presencia del Padre. Esta es la primera muerte espiritual. Entonces la expiación, ¿qué es lo que hace? Nos restituye a la presencia de Dios para ser juzgados. Luego, la segunda muerte espiritual es estar alejados de Dios a causa del obstáculo que tú mencionabas ahorita, estar separados a causa del pecado,
de nuestros errores, porque nada inmundo puede morar en la presencia de Dios, enseñó el profeta Leí. Entonces, ¿qué hace la expiación o qué hace Jesucristo a través de su sacrificio expiatorio? Nos reconcilia con Dios para poder permanecer y estar en su presencia. Entonces, esta doctrina de la reconciliación a mí me encanta ese, sí, qué bueno que la mencionaste. Sí, bueno, eso me gustó mucho, me llamó la atención. Muy bien. Entonces, visto este punto, también, hermano Alvarejo, yo quiero mencionar, porque usted habló acerca de el significado de la palabra expiación en inglés, pero en español, si lo vemos en el diccionario, por ejemplo, la Real Academia de la Real Academia Española lo define así, y lo quiero poner sobre la mesa simplemente como una cuestión netamente de entendimiento de la palabra en su origen, porque ya plasmada en el Evangelio ya lo vemos en su dimensión completa, ¿no? ¿Qué dice la RAE? Dice lo siguiente: es borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Entonces, sí, o sea, la expiación implica un sacrificio para borrar algo, de acuerdo con la RAE. Ándale. Nada más que esto siempre nos avienta a una ley superior, ¿no? Porque o podríamos tal vez hablar en términos legales de cómo puedo expiarme con el banco. Si no tengo dinero, para el banco es un pecado que no le pague, ¿no? Y entonces puede llegar Salvador, pagar por mí y ella expió mi deuda, ¿no? Exacto, sí. Entonces, en hablando de salvación y de la deidad, es evidente que nadie más podría hacerlo, porque la expiación también incluye, como dice más abajo, la resurrección, que por medio de esta expiación y de que nos atrae a Él, también nos lleva a que podemos resucitar todos, feos, guapos, chaparritos, altotes, blancos, buenos, malos, peores, todos vamos a resucitar, fíjate. Ya nada más el problema es a dónde iremos a dar con nuestra resurrección, pero todos vamos a resucitar, todos seremos redimidos, pero el gran objetivo es regresar a su presencia en la exaltación, ¿no? Así es. Pues bueno, dicho esto, vuelvo a poner sobre la mesa lo que veníamos leyendo en la guía de estudio de las Escrituras, y menciona lo siguiente. Dice: Jesucristo fue el único ser capaz de llevar a cabo la expiación perfecta por todo el género humano. Él pudo hacerlo debido a su elección y preordenación en el gran concilio que tuvo lugar antes que el mundo fuese formado, por su calidad de Hijo de Dios y su vida sin pecado. La expiación, dice, consistió en su sufrimiento por los pecados de la humanidad, el derramamiento de su sangre y su muerte y resurrección del sepulcro. Y bueno, aquí hay varios elementos importantes. ¿Quisieran hacer alguna aportación sobre alguno de ellos? No, adelante. Ceci. A mí solamente hay algo que hace poquito aprendí, donde dice que él pudo hacerlo debido a su elección y preordenación. Eso me gusta porque también cuando leemos si no me equivoco, en Moisés y Abraham, vemos que alguien más quería venir y hacer el trabajo de Jesucristo. Pero a mí me gusta mucho cómo el Padre Celestial contesta, porque él dice que Jesucristo fue su Hijo amado desde el principio y el escogido desde el principio. Uh-huh. Entonces, eso me llevó como a pensar en que muchas veces nosotros estamos, somos escogidos para hacer algo, tenemos ciertos talentos y queremos luchar para hacer el trabajo de alguien más. Ahorita estamos viendo esta lucha de poderes que hay entre todos y digo, bueno, todo estaba escrito, Jesucristo fue preordenado y cuando el otro quería hacer su trabajo, ahí fue donde hubo problemas, porque ya había sido escogido. Sí, y me llama la atención esto que dices, Ceci, porque incluso yo hace poco estaba platicando con mi esposa acerca de esto que tú mencionas, cómo es que El Salvador tuvo una comprensión clara
de lo que él tenía que llevar a cabo ya en esta vida, o sea, en su estado premortal, Jesucristo o Jehová sabía perfectamente a qué se iba a enfrentar y aún así él levanta la mano, ¿no? Y dice, envíame a mí. ¿Sí? Y de hecho eso está plasmado en las Escrituras. Las voy a poner, que nos cita la propia guía de estudio de las Escrituras. En Moisés 4:1-2 dice lo siguiente, dice, y yo Dios el Señor le hablé a Moisés diciendo, ese Satanás a quien tú has mandado en el nombre de mi unigénito, es el mismo que existió desde el principio y vino ante mí diciendo, heme aquí, envíame a mí. Seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré, dame pues tu honra. Pero he aquí mi hijo amado, que fue mi amado y mi escogido desde el principio, me dijo, Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. En la escritura relacionada en Abraham 3:27 dice lo siguiente, y el Señor dijo, ¿a quién enviaré? Y respondió uno semejante al Hijo del Hombre, heme aquí, envíame. Y el otro contestó y dijo, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor dijo, enviaré al primero. Hermano Alvaradejo. Pues fue un consejo, ¿no? Un consejo ahí de la familia de Dios en la preexistencia. Ahí estábamos todos reunidos y todo, y cuando se hizo esta elección, todos estuvimos a favor, ¿no? Por lo menos había 2/3 partes que estuvimos a favor y una tercera parte, pues, no sé si después de la presentación o desde antes, Satanás ya había estado haciendo labor, pero en ese momento se empieza a hacer una separación previa desde la preexistencia, ¿no? Los que guardaron su primer estado y los que no lo guardaron, siguiendo la idea de Lucifer, de que él podría dirigir este programa. Así que a mí me da mucho gusto darme cuenta que estoy aquí y sé que no lo seguí, oye, pero ahora me gusta mucho seguirlo, no sé qué me pasa. Bien, nos dice la hermana Belinda Ruiz. Pregunta, mucha gente habla de reencarnación. Yo les contesto que si fuese así, no tendría propósito la resurrección. ¿Qué explicación podría dar más acertada sobre ello, no? Mil gracias. No, pues esa es una pregunta, no, ¿verdad? Yo lo que cuando la gente me platica de la reencarnación, yo me salgo con un chiste porque no hay nada. O sea, realmente no hay nada que se puede hacer, porque cuando la persona dice reencarnación, ya se salió del plan de salvación. O sea, no tiene un fundamento en el Evangelio de Jesucristo, no tiene cabida, no hay espacio. O sea, estaríamos hablando pues totalmente de otra cosa. En lugar de tocar el tema de la reencarnación, nos iríamos al fundamento. ¿Quién estableció esa doctrina de la reencarnación? Y nos daremos cuenta que no es una doctrina cristiana y que están hablando de una deidad diferente. Es otro Dios, es otra cosa. O sea, no podemos mezclar agua con aceite, ¿no? Entonces yo por eso siempre me salgo con un chiste, porque no hay ni manera de qué decir. Y mi chiste consta en decirles, yo sí creo en la reencarnación, porque cuando me casé pesaba 80 kilos, yo peso 92, ya reencarné, miren. Así que la verdad no hay manera de seriamente atender una situación como esta. Simplemente, pues, no es doctrina de Jesucristo, ¿no? No está dentro del plan, no es del Evangelio de Jesucristo. Entonces, a lo mejor iríamos a discutir o platicar sobre quién es el Dios de esta doctrina, ¿no? Y hablar de como dijo Pablo, el Dios no conocido. Sí, ya estamos entrando en el terreno de distintas corrientes ideológicas o distintas o diferentes doctrinas, divinidades, deidades o como querramos decirle. Los cristianos creemos en la resurrección, virtud
de que pues precisamente el sacrificio y la resurrección que Jesucristo hizo, que es el centro y es básico para nuestro progreso eterno. Bien, dicho esto, voy a leer un par de comentarios más y luego continúo con la lectura. Dice María Soledad, yo creo que nos puede pasar que cuando se le da un llamamiento a alguien y yo critico, estoy haciendo lo que Lucifer, porque creo que lo puedo hacer mejor que al que se llamó. Eso está bueno. María Soledad siempre coloca el punto donde duele. Pepe Mercado nos dice, antes de que Jesús enseñara sobre la resurrección no había esa enseñanza. Ah, mira, por eso preguntaban de qué sirve que nos bauticemos si los muertos no resucitan. Los israelitas hablan del Tikkun. Dice Jesús les recordó o les recuerdo, nació judío, vivió y murió como tal. Les recuerdo, dice, ok. Muy bien, gracias Pepe. Pues bueno, entonces vuelvo a poner sobre la pantalla la lectura que llevamos en la guía de estudio de las Escrituras y dice lo siguiente. Por motivo de la expiación, todos los muertos se levantarán de la tumba con un cuerpo inmortal. La expiación también provee el medio por el cual el ser humano pueda recibir el perdón de sus pecados y vivir para siempre con Dios. Pero la persona que haya alcanzado la edad de responsabilidad y haya recibido la ley solamente obtendrá estas bendiciones si tienen fe en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, recibe las ordenanzas de salvación y obedece los mandamientos de Dios. A ver, hermano Alvarejo, aquí hago una pausa porque hay varios puntos doctrinales relevantes. Pues me vas a perdonar, pero no sé ni dónde andas, manito. Ya vi dónde estás, ¿no? Entonces dice que donde estás hablando donde es la expiación, aquí en el centro, ¿verdad? Cristo, vocablo griego, todo eso, ¿o dónde estás? No, estamos, bueno, está ahí en pantalla, ¿no? Sobre expiación, expiar. Y lo que acabamos de leer es acerca, lo vuelvo a leer, dice, la persona que haya alcanzado la edad de responsabilidad y haya recibido la ley, solamente puede obtener estas bendiciones si tienen, uno, dice, fe en Jesucristo. 2, se arrepiente de sus pecados. 3, recibe las ordenanzas de salvación. Y 4, obedece los mandamientos. Es decir, aquí esta definición que nos va proporcionando la guía de estudio de las Escrituras sobre la expiación nos establece este fundamento de 4 elementos para tener acceso a las bendiciones completas de la expiación. O sea, claro, ahí está el requisito, ¿no? Por eso, cuando dice que nos tenemos que arrepentir, pues ya no está tan a la mano. Y lo menciono así, un poco ligerón, porque esto es muy serio, sí, que no hay otra manera de regresar a la presencia de Dios, porque reconocemos que nuestra situación en este estado mortal, pues está complicada, ¿no? Porque el pecado está, las tentaciones, las debilidades y todas las cosas que nos impiden regresar, y sobre todo la posibilidad que tenemos, que es nula, de obedecer toda la ley como Dios. Entonces, y aquí yo tomo nota porque en uno de estos programas que después de la conferencia me gustaría mostrar una gráfica de inteligencias para entender este concepto. ¿Por qué? Porque si entendemos esa gráfica que él establece cuando dice, había inteligencias, yo soy el más inteligente de todos, están los nobles y grandes y otros, y entonces ya nos da una gráfica. Y es descendente porque partimos del más inteligente de todos, empieza a descender la gráfica y habemos otros de menor escala. Obviamente, al estar en una escala menor, nuestra capacidad también lo es. La maravilla de esto es que en esa escala menor abre la puerta para que alcancemos el mismo estatus que él tiene como creador.
¿Te fijas? Entonces, es una oferta que no llega y que no está plasmada en ningún otro plan de cualquier otra deidad o cualquier otra creencia. Aquí está establecido que a través de Jesucristo, porque Él pagó, por eso puse el ejemplo del banco, ¿no? Yo no podría salir de la deuda en la que yo mismo me metí si no viene alguien y me ayuda, ¿no? Entonces me ayuda y ahora yo me tengo que arreglar en mi deuda con el que me ayudó, y es el caso de Jesucristo. Pero para eso, pues yo tengo que creer en su plan, obvio, ¿no? También tengo que tener fe en Él, tengo que arrepentirme de lo que he hecho y obedecer los mandamientos que me han dado en lugar de toda la ley. Entonces, esta gráfica, cuando hablemos de la gráfica de las inteligencias, volveremos a ver la gráfica para diferenciar lo que es ley, mandamiento y voluntad de Dios. Al entender estas tres definiciones, captaremos más claramente la urgente necesidad que tenemos de apegarnos a un Salvador. Parte de esta gráfica, no sé si ahora es como lo están mencionando, ya es una gráfica que hemos presentado aquí hace ya algún tiempo, que igual usted la llevó a cabo, donde justamente hablamos y también incluimos el concepto de la gracia en esto que se dibujó. Antes de que estableciéramos esta, ¿cómo le llamamos? Evaluación sobre la autoevaluación, ¿cómo le llamó, hermano Verdejo? La auditoría personal. ¿Sí? Entonces, pues bueno, simplemente para seguir el tema planteado ahí en la guía de estudio de las escrituras, pues tenemos estos 4 elementos y aquí habla acerca de recibir las ordenanzas de salvación, que hoy en día los profetas están haciendo mucho énfasis y de hecho lo están llamando como la senda de los convenios, un concepto doctrinalmente relativamente nuevo, por decirlo de alguna manera, en cuanto al mote o el título, pero doctrinalmente sigue siendo el mismo que se enseñó desde Adán y Eva, ¿no? Exactamente. Esa es la ventaja de nuestros maestros, que no nos condenan diciéndonos lo mismo, porque si no merecían la condenación, ¿no? Muy bien. Ceci, ¿quieres mencionar algo? Creo que no, todo está muy claro. Bueno, entonces vamos al punto, continúo leyendo. Ahí estamos en la guía de estudio de las escrituras, donde nos quedamos. Entonces dice lo siguiente: los que no lleguen a la edad de responsabilidad y los que no conozcan la ley son redimidos por medio de la expiación. Las escrituras nos enseñan claramente que si Cristo no hubiera efectuado la expiación por nuestros pecados, ninguna ley, ni ninguna ordenanza, ni sacrificio cumpliría las demandas de la justicia, y el hombre nunca podría regresar a la presencia de Dios. Exactamente. O sea, nunca podría, es lo que estamos diciendo. Y esa parte es la que a mí se me hace que es la selección, ¿no? Es una especie de selección natural. Estamos aquí, estamos para ser probados, viene la información relativa a lo que el Padre organizó, lo vemos inalcanzable en aquel momento como inteligencias, pero el mismo Creador dice, bueno, lo vamos a poner a tu alcance. Aquí está Jesucristo. Los que acepten este plan lo van a poder conocer y hacer estas cosas. Y entonces nuestra fe primaria fue creer a la inteligencia mayor, que todavía no era nuestro Padre, era la inteligencia más inteligente que todos, al ver cómo había organizado la materia que estaba coeterna con nosotros, y entonces le creímos, Él hace un plan y aceptamos entrar en ese plan de salvación. Esa fue nuestra fe primígena, creer en eso. Ya en el plan, ya habiendo nacidos como hijos espirituales de Él, dijo, muy bien, ya están acá, pero qué bueno que creyeron, porque aquí tenemos el que va a hacer completa la posibilidad de regresar acá.
¿verdad? Sin tener que hacer todo lo que nosotros hicimos, porque Él ya lo hizo y nos va a extender esa posibilidad para todos ustedes. Y ahí está la maravilla de esto, no deja de maravillarme. Yo no entiendo bien cómo sucedió, cómo es que Él toma, no lo entiendo como que tú vas y pagas al banco. Lo que yo entiendo es que la justicia fue establecida por el mismo Padre, ¿no? Y para que Él siga siendo justo de acuerdo a la ley que lo sostiene, tenía que haber alguien que cubriera estas demandas, y fue su Hijo. Basado en esto, hermanos, esto es una maravilla que tal vez no alcanzamos a comprender en su totalidad, pero eso no quita que la podamos reconocer y caminar por ella, ¿no? Sí, no podríamos reconocerla en su totalidad, como usted dice, pero sí es importante, hermano Albaradejo, que la comprendamos. Es decir, si el hombre ha de ser salvado, si el hombre ha de ser redimido, si el hombre y la mujer hemos de ser exaltados, el único modo, medio y camino es la expiación. O sea, es Jesucristo a través de su sacrificio expiatorio. Entonces, ¿cómo hemos de lograr obtener estas redenciones de las que estamos hablando, sino por medio de Jesucristo? ¿Cómo hemos de acceder si no tenemos entendimiento del sacrificio? Dice el elder Tad Callister en su libro sobre la expiación, dice que la doctrina de la expiación es una de las doctrinas menos entendidas y que menos nos preocupamos los santos de los últimos días por comprender y entender, que podríamos hacer mucho más porque precisamente es una doctrina fundamental que tiene que ver con nuestra salvación y exaltación. Entonces, en ese sentido, sí debemos de ser capaces. No la vamos a entender a cabalidad, pero sí hacer un gran esfuerzo por entender lo mejor que podamos este sacrificio, y lo cual se va a realizar únicamente a través, uno, del Espíritu, y dos, a través de la gracia que se nos va a dar entendimiento. Ahora, yo creo que hay así como empezamos por medio del bautismo, ya estando dentro y teniendo el Espíritu Santo, lo elemental que necesitamos entender de la expiación es que no hay otra manera, como dijo aquel. No hay otra manera de lograr llegar a la presencia del Padre. No hay, más que subiéndonos en la expiación que ya pagó. Esa es la que hace la diferencia. Si yo logro entender eso, entonces voy a entender que debo obedecer los requisitos que me da el que pagó para que pague por mí. Ya pagó, pero que lo haga válido. Entonces, lo va a hacer válido solo si cumplo con estas características que han sido establecidas. Sí, esto es lo mínimo que debo entender. Ya de cómo sucede, cómo se da, cómo son las leyes, cómo es la materia, cómo son todos los demás de las leyes de otros niveles, nos hará bien entenderlo. Pero elementalmente yo debo entender que sin la expiación no puedo llegar. Y si siento que los mandamientos es mucho, frito estoy. Literalmente, ¿no? Porque voy a ir al fuego eterno. Entonces, démonos cuenta todos que necesitamos la intervención expiadora de alguien que pague por nosotros, porque nosotros no podemos. ¿No? Si tomamos eso como base, debo entender que yo no puedo. O si alguien se siente muy capaz de pagar por sí mismo, pues adelante, ¿verdad? Pero yo ya me di cuenta que yo no puedo. No sé usted. Ceci. Sí, estaba como analizando esto y creo que es uno de los errores que cometemos muy seguido, o al menos a mí me ha pasado, que quiero hacer todo como estoy esforzándome por cumplir los mandamientos y a veces me castigo yo solita con pensamientos es que no cumplí con esto, no hice aquello, pero se nos olvida que expiación es para eso. No vamos a ser perfectos, no vamos a lograr hacer todo y nos complicamos solitos. Al menos a mí me ha pasado varias veces en que yo solita me complico
y se me olvida precisamente por no entender lo que la expiación significa. Y yo creo que muchos hemos estado en ese punto de que queremos hacer todo perfecto y no entendemos que la expiación nos da ese poder que necesitamos para lograr cumplirlo al 100%. Y queremos hacerlo solos. Eso es lo que estaba pensando. Está muy interesante, Ceci, muy, muy interesante. Me gustaría hacer un ejercicio contigo, Ceci. ¿Cómo ves? ¿Sí? Aprovechando que estás aquí con nosotros en el programa, me gustaría revisar, porque es muy interesante, eso es práctico. Manuel Baradejo. ¿Qué pasó? Ya no va a querer regresar, no sea maldito. No, al contrario. Después de este ejercicio va a querer regresar todos los programas. A ver, vamos a ver. Es un ejercicio muy positivo, Ceci. Lo que vamos a hacer es trasladar esta declaración a la vida misma, ¿no? A la vida misma. Escojamos una ley en donde tenemos problemas para lograr esto y dimensionemos bien de qué estamos hablando, porque es cierto, pero si nos perdemos en la dimensión, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dijera Ceci, hermano Albaradejo, tenga la garrocha, váyase a las Olimpiadas y sea campeón de salto de garrocha. Uy, ese es un desafío. Ceci, ¿cree que yo pueda alcanzar eso? Pues con mucho esfuerzo y trabajo. Y con muchos huesos rotos, yo creo. Porque ya no, ¿verdad? Yo ya no, eso ya no lo puedo. Y sobre todo cuando veo la altura que hay que brincar con la garrocha, no, pues para mí es imposible. Entonces, fíjense bien, Ceci. Pero si usted dice, bueno, el hermano Albaradejo no puede hacer ese salto, ¿no? Pero le vamos a poner una varilla que salte él a 35 centímetros del suelo. Y me dice, a ver, sáltela. Ah, esa sí la salto, ¿no? Y entonces usted me dice, bien, hermano, si usted pasa estos 35 centímetros, yo con mis amigos lo vamos a subir con esas cuerdas que usan para divertirse, que se estiran y se alargan, no sé cómo se llaman, pero en una de esas me jalan y me brincan el otro lado de la pértiga y entonces ya salté, pero necesito un sistema de ayuda, ¿no? ¿Estamos? Ahora, sí. Con este ejemplo, pongamos una ley que nos cueste trabajo, porque usted me dice, si usted salta estos 35 centímetros, yo le voy a dar la posibilidad de que usted salte esto a través de estas ayudas. Bueno, y yo le digo, ay, Ceci, no puedo pasar los 35 centímetros. ¿Qué me diría usted? ¿Realmente no puedo brincar los 35 centímetros? No, pues sí puede. Hay que intentarlo. Pero yo digo, ay, es que no puedo, qué difícil está brincar estos 35. No sé si, páseme así por la otra con sus ayudas. Páseme, usted páseme. Usted va a decir, no, Juanito, no, tiene que brincar sus 35 centímetros. Si usted los brinca, ya está, ¿no? Ahora, si lo trasladamos a las leyes divinas, a ver, escoja usted una ley. Hablemos del día de reposo. Ah, muy bien, es una excelente ley, ¿verdad? La ley del día de reposo. Ahí tenemos la ley del día de reposo. El brinco es llegar hasta la exaltación. Entonces, como nosotros tenemos la ley del día de reposo, son los 35 centímetros. ¿Se fija? Entonces, así como nos dieron la ley, ¿en qué consiste la ley del día de reposo? En santificarlo para recordar a Jesucristo. Muy bien, debemos de santificarlo, debemos de adorar a Dios y hacer prácticas que nos mantengan alejados del mundanal ruido y del mundanal problema. Y a ver, la primera presidencia ya dijo que debemos decidir de acuerdo a los dictados de nuestra conciencia. Antes teníamos una lista, hermana. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, como los judíos de la antigüedad. Pero hoy hemos crecido ya no usamos pantalón corto, ya somos gente mayor y nos dicen, tú decídelo.
Pero, ¿qué le parece que yo digo, pero pues es que como platicábamos con Salvador, ay, hermana, pues no voy a poder brincar mis 35 centímetros porque voy a ver la tele el domingo porque juega la selección de México, hermana. Juega contra Estados Unidos, hermana. Y ya nos ha ganado muchas veces. Bueno. Necesita mi apoyo. Ahora, ¿qué opina usted? ¿Me darán el brinco que yo necesito porque digo que no puedo obedecer estos 35 centímetros? ¿Cómo la ve? No, pues no. Necesitamos hacer nuestra parte. Exactamente. Entonces, el propósito de este ejercicio es que a veces pensamos, Ceci, que está re difícil brincar los 35 centímetros cuando tenemos la estatura para hacerlo. ¿Se fijan? Cuando el adversario le dice a usted, no, esto está re difícil, tú eres una pecadora y tal, todo eso, se la está cotorreando, porque usted ya está del tamaño para brincar los 35 centímetros. A ver, dígame una de esas que está muy difícil obedecer. Una del día de reposo que casi sea imposible obedecer. Oye, yo me acuerdo, de hecho, una persona que conozco le llama Mimingo, porque dice que se tiene para descansar. Entonces, muchas personas deciden dormir porque toda la semana trabajan, de lunes a sábado. Entonces, el domingo duermen. Así es. Y duermen para siempre, ¿verdad? Domingo. Es domingo. Pero ¿usted cree que sí pudieran cumplir con lo elemental del domingo, que sería ir a la capilla, tomar la Santa Cena y luego regresar, comer, leer, orar y dormir? ¿Qué le parece? ¿Podría ser? ¿Eso sí calificaría para echar el brinco? Sí. ¿Verdad? Pero claro, para el que está en esa condición se le hace imposible. Y ese es el engaño. La única preocupación de lo que usted y yo estamos platicando es que nos imaginemos que no podemos, ¿no? No, yo eso no puedo, pero ya eres un grandote, mira, 35 centímetros los puedes brincar como sea, ¿no? Está bien, Ceci. Muchas gracias por su paciencia, Ceci. Ahora, ese ejemplo, hermano Verdejo, que usted acaba de mencionar y a describir, yo quiero retomarlo para hablar acerca de lo que usted y yo hemos platicado muchísimo acerca de la gracia. ¿Cómo es que usted podría saltar esos 35 centímetros? ¿Podría el hermano Alvaradejo saltarlos por sí mismo o tendría que ser lleno de gracia para poder saltarlos? Si la meta es saltar el récord mundial, que son 5 metros en este salto del que estamos hablando, o 2 metros o 3 metros, lo que quieran, la gracia solamente cubre del centímetro 36 hasta los 5 metros, o la gracia también cubre desde el piso hasta el centímetro 35. Ese es como decías, that is the question, ¿no? Una buena pregunta. Entonces, hemos visto, ahora que hemos analizado estos títulos del Salvador, que somos nosotros llenos de vida a causa de su luz y su poder. Ahora podemos hablar, interactuar, vernos, estar de pie, movernos, desplazarnos, comer, sonreír, gracias al poder de Jesucristo. O sea, nosotros ahora estamos vivos porque la luz de Cristo vivifica nuestros cuerpos, nuestras almas, y estamos llenos de vida a causa de él. Yo ya sé cómo nos va a ayudar la gracia, chava. A ver, ¿cómo? Mira, y Ceci no nos va a dejar mentir. Por ejemplo, Ceci, cuando usted un domingo está recontracansada, ya sabe quién va a hablar el domingo en la reunión sacramental, y ya es muy aburrido, y usted está cansadísima, y no, bueno, no, y cuando llega la hora de levantar, y además, ¿para qué ponen el servicio tan temprano, verdad? ¿No? Entonces, y usted está en eso. No sé si le ha pasado, o a otros de nosotros, cuando ya no estamos para dormirnos, ¿verdad? Ya estamos para acostarnos, acostamos una noche fría, todos cansados,
y vienen algunas ideas. En el caso de un domingo, ¿qué ideas vienen a su mente, Ceci? Usted no está cansada, siente que no puede ir a la reunión. ¿Qué ideas vienen a su mente? Cuando me siento cansada, Sí, y no está animada de ir a la reunión sacramental. ¿Qué ideas vienen? pues en mi caso, la Santa Cena es muy importante. Entonces, sí, como que yo solamente pienso en la Santa Cena. Quizás Perfecto. lo demás se me hace pesado, pero el simple hecho de pensar en ir y tomar la Santa Cena me motiva a levantarme. Pero sí tiene de las otras ideas. Las vence con esta. Igual, Cuéntenos de las otras, de eso queremos saber. bueno, no pasa nada si un domingo no. ¿No? Si un Esa domingo es no. una idea que llega, no pasa nada, nada más de todos los domingos que hay en el año, pues nada más Es uno. uno, ¿no? Pero fíjese, entonces tenemos una idea mala y una idea buena. No, pero los sacramentos son importantes. Y ahí está la gracia. La desgracia es la que le dice, no, hombre, un domingo al mes no pasa nada. Esa es la desgracia. Y la gracia, ¿qué le dice? Tú ve de todas maneras. Y entonces, ¿dónde está su esfuerzo de brincar? En decidir por el bien. Eso la gracia no lo puede hacer por usted, pero sí le puede hablar a su mente y a su corazón, ¿verdad? Además, la gracia le da la comida, la gracia le da los átomos, toda la energía que usted tiene, le aviva la mente, ya todo eso tiene de la gracia. Y además, la facilidad de un pensamiento, claro que le dice, no, vete al sacramental, ándale, ¿no? Y Entonces, el la gracia sí aplica del centímetro 1, del centímetro 0 hasta el 35. aunque no va a aplicar si usted decide lo contrario. Claro. O sea, porque si usted decide escoger la idea negativa, ya será una desgracia. Porque la gracia actuó, pero usted decidió, ¿verdad? ¿Sabía? Pero si ponemos atención, por eso insistimos aquí en el programa, que debemos poner atención en nuestra mente, ¿no? Me hiciste pensar, chava, en todo eso. Y fíjese que en este que le decía a Ceci, ¿no? Yo siento, yo entiendo que Ceci, perdón Ceci, ya te agarramos de conejillo de India. Aquí le doy un ejemplo. Ceci tiene el deseo y en cuanto ella tiene el deseo, ese deseo de creer del que hablaba Alma en el capítulo 32, en cuanto ella muestra el deseo de creer en Cristo, de seguirlo, inmediatamente la gracia obra en ella y le da el poder para actuar. O sea, somos agentes, decidimos, y en cuanto decidimos, yo ahí es donde siento que desde ahí viene la gracia que te impulsa a dar el primer paso, el segundo, el tercero, hasta llegar al salto para alcanzar los 35 centímetros. Entonces, yo creo que somos revestidos y llenos de gracia a través del poder de Jesucristo desde el momento en que manifestamos el deseo de seguirlo. Ahora, fíjate, como dijeran los filósofos y los silogismos, ¿no? A ver, déjame silogear contigo. Ya no con Ceci, contigo, chavo. Entonces me voy a poner arriba, porque ahora yo soy el conejillo de Indias. Exactamente. Ay, cambiamos, eso me gusta. Fíjate bien, chava. Como dijeran los de la lógica, si la gracia hace eso, ¿no? ¿Por qué ha bajado la asistencia? ¿A las reuniones? Ajá. ¿Quiere Porque decir que están en desgracia o que la gracia dejó de actuar? no, quiere decir que han perdido el deseo. Yo estoy pensando en eso porque algo que he visto que está sucediendo mucho es que ya no quieren servir, no quieren aceptar llamamientos, creen que es difícil o que no pueden. Pero se ha perdido esta esencia y el conocimiento de la expiación, lo que es la gracia, de lo que podemos lograr y para lo que fuimos escogidos como hijos de Dios. Muy bien. Entonces, sí la gracia está, pero el ingrediente adicional es como dice Chava, yo debo tener el deseo y ese procede de mí. Sí, es mi voluntad.
Tiene que ver con la voluntad. Y entonces, no es que no haya gracia, sino que la gracia tiene su límite. Y el límite es mi voluntad. Como dice la sección 5 de Doctrina y Convenios, y no hay quien pueda detenerlos, salvo ellos mismos, ¿no? Entonces, por eso la escritura que también mencionó Chava, que fue que somos nuestros propios agentes. Claro, porque la gracia sí está presente. Y yo alegaba que no estaba presente, y no es cierto, sí está presente. Pero donde está mi yo personal de actuar, de tomar la alternativa correcta, entonces ahí está. Y cuando empecé a silogear, el silogismo, ustedes saben, es un análisis lógico de las cosas, como con el cual hablaban de que si Dios da lo bueno porque hay tanto mal, entonces Dios no existe. Lógicamente, luego entonces Dios no existe. Pero en ese análisis de pensamiento llegamos a la conclusión, no, espérate, es que Dios existe, pero el mal es la ausencia del bien, ¿no? Y entonces entra la lógica de Einstein y dice, no es que Dios no exista, lo que pasa es que la oscuridad no existe, lo que existe es la luz, la oscuridad es la negación, y entonces lo malo es ausencia de bien, ¿no? Sí. Entonces, como la oscuridad es la ausencia de luz. Exactamente. Entonces, la gracia existe, claro que existe, pero yo existo también en esta oportunidad de decidir, y entonces tengo ausencia de gracia. Soy un desgraciado. Muy bien. Voy a leer algunos comentarios de nuestros hermanos que fueron llegando durante toda esta conversación que hemos estado teniendo. Dice Pepe Mercado, nos comenta, la ley es un término griego y no tiene nada que ver con las enseñanzas mitzvot. Significa acercamiento o consejo muy diferente a lo que conocemos como ley, que tiene que ver imposición. Este término mitzvot, perdón, lo estaba leyendo mal, mitzvot, que es relativo al judaísmo. No sé, hermano Alvarejo, si usted lo entiende y qué es lo que pretende decirnos Pepe, o alguno de ustedes lo entiende. Mira, yo lo que veo y lo entiendo es que así les pasó a los judíos de la antigüedad. Si no le quieres llamar Dios, ponle mistot, ponle lo que quieras, pero hay una inteligencia superior, llámala como quieras. Y esa inteligencia superior, como les voy a contar algo que nos pasó a Rosita y a mí en un vuelo de Perú a Ecuador. De Perú a Ecuador pasas por una zona arqueológica que se llama Chanchán. Y entonces íbamos pasando por encima de esta zona arqueológica y empezó una turbulencia, ¿no? Y entonces Rosita dijo, que le pare, que se pare, que se pare. Le digo, no, mija, porque entonces se cumple lo de las ruinas, va a ser Chanchán para todos. Hasta aquí llegamos, ¿no? Porque si el avión se para, se va a caer. No puede pararse. Entonces, muchas definiciones son así. Lo que ella quería decir es que parara la turbulencia. Pero si no lo entendemos, si paramos el avión, imagínate lo que pasa. Entonces, en esto de lo que estamos hablando del plan, pues ¿cómo quieres llamarle al conjunto de reglas que hacen que un átomo tenga electrones y que giren, y que del polvo estelar, metiéndole carga eléctrica, giran y luego se asocian entre ellos hasta formar átomos, moléculas, partículas y materia misma de lo que está hecho todo lo demás? No le quieres llamar ley, no le llames ley, llámale como quieras, pero hay una serie de normas por las cuales se rige este funcionamiento. El título es lo de menos. Podríamos complicarnos la existencia como queramos, pero de que existe esto es real. Ya lo dijo Lavoisier, la materia no se crea, no se destruye, solo se transforma, y para que alguien haga algo así es que es eterno, y Dios lo es. Muy bien. Hermano Alejo, de repente como que sus
su micrófono se escuchara como que le pusieran un dedo al micrófono y ya no lo escuchamos como que si se estuviera tapado. No sé si hay algo que esté interrumpiendo. No, soy yo. Ya estoy así, ya estoy chocheando, chaval. Bien, pues de hecho aquí le dice Pepe, hermano Vallejo, si está en silla de ruedas, pues no creo que alcance lo de los 35 centímetros. Exactamente, exacto. Ahí está la gracia. Bueno, ahorita, déjame decirte, Pepe, que ahorita Chava y yo, los dos, estamos en sillas de ruedas. No sé, Ceci, pero estamos en una silla de ruedas, ¿no? Ahí está, mire, ahí está, me puedo desplazar con rueditas. Okay. Bien, Sebastián nos dice, a mí me pasó en este sábado con el ayuno, me ayudaba mucho a pensar que El Salvador ayunó 40 días y me dije a mí mismo, yo puedo ayunar un día y sentí de verdad su ayuda. Ahí está la gracia, ¿no? Exactamente. Oye, Pero es una cosa de participación. Pero Dios es muy listo, por eso es Dios y es perfecto. Nos da la oportunidad de participar así en todo esto. Nos da cuerpo, nos da energía, nos da tierra, nos da luz, nos da sol, nos da todo. Estamos aquí ahorita porque es el poder de Él manifestándose. Pero en algo tenemos que participar con la inteligencia que está aquí adentro, con la mente espiritual también, y esa es nuestra voluntad expresada en medio. Por eso es impresionante esto cuando lo entiendes. En medio de toda esa gracia, todavía me pongo loco, ¿no? Es como te platicaba yo, chava, que tú me dejas vivir en tu casa, me das de comer, me prestas el carro, me das ropa, porque me ves que estoy muy amolado, etcétera. Me das todo para que yo exista. Y luego te critico, ¿qué onda? ¿Dónde estoy? ¿Verdad? Entonces, es lo mismo con Dios. Estamos aquí, tenemos el cuerpo que nos dio, la materia que dominamos, todas las cosas que están aquí, todo lo que se ha logrado para el hombre. Está un plan, hay un planeta que gira 365 días y todavía me pongo loco. Espérate, cálmate, haz tu partecita, brinca tus 35 centímetros, aunque sea con la silla de ruedas, aplasta la cuerda y pásale, ¿verdad? Dice Elisa, nos dice, muy buenos días, con ese ejemplo, ¿cómo se aplicaría en el diezmo? Porque la ley dice 10%, es íntegro. Si pago 8%, el Señor pondrá el 20%. Me parece que no sería así, ¿correcto? Mire, está tratando de aplicar el concepto de la gracia del que hablamos con la ley del diezmo. Bueno, déjenme decir que la ley de diezmo es inicial nomás, son los 35 centímetros, ¿verdad? El Señor, pues Él ya pagó sus diezmos, por eso está donde está, ¿verdad? Él dio, de su vida dio su diezmo, vino a la tierra, estuvo 30 años, ¿verdad? 33 años, hizo lo que tenía que hacer. Pero en la cuestión del diezmo, en la ley del diezmo es el mandamiento. Todo lo demás, a ver, y podríamos poner aquí, se aplica lo que estábamos diciendo. Todo lo demás, ¿de quién es? Pues es de Dios. No necesitamos dárselo, ya es de Él, ¿no? Pues el 100% es de Él. Así es. Todo es de Él y nosotros tomamos un 10 y lo ponemos sobre la mesa. Pero ¿cuál es la ley mayor? Ahí se aplicaría lo que estamos platicando, hermana. ¿Qué sería la ley mayor? La ley de consagración. ¿Se fija? Entonces, esta leycita chiquita del diezmo está dado para el arranque de nuestro estado probatorio. Pero ya cuando entramos con la llave del conocimiento de Dios y vamos al templo, recibimos la ley de consagración. Y la ley de consagración nos coloca ahora en un plano superior. Ya no es el 10%. ¿Cuánto es, chaval? Es todo. Es todo. Y ya dijimos que sí. No cuesta mucho trabajo. Y no entendemos lo que dice Ceci. Hoy siento que no puedo, me atoro, ¿no? Pero ya tenemos el compromiso. Pero ahí está el punto, ¿no? Bueno, adelante, Ceci. Perdón. Me gustaría solamente agregar a lo del diezmo. Va a ser muy rápido, pero cuando yo obtuve mi testimonio sobre el diezmo,
Porque recuerdo que estábamos todavía en México, vivíamos en Pachuca, mi mamá es médico. Y teníamos quizás como 2 años de miembros. Entonces era un día en el que mi mamá estaba muy preocupada porque no tenía dinero. Y yo creo que en este ejemplo se aplicó muy bien la gracia de la que estamos hablando. Porque ella estaba preocupada, no tenía con qué comprar alimentos para darnos de comer a mí y a mis hermanas. Entonces, buscando entre sus cosas, ella encontró el sobre del diezmo con el diezmo. Y por un momento ya pensó, aquí está, o sea, con esto puedo usarlo. Y dijo, bueno, no tengo que darles de comer, puedo usar este dinero y reponerlo. Pero ella me dijo que sintió fuertemente que no debía tocar ese dinero, porque ese dinero ya lo había apartado, era el 10%, era su diezmo. Entonces solo hizo una oración y le pidió a Dios que le ayudara para poder tener dinero para cuando nosotros llegáramos de la escuela, tener alimentos. Dejó el diezmo aparte y dijo, este es tu dinero, esto es tuyo, aquí te lo entrego y pues ayúdame. Ese mismo día llegaron 2 personas nuevas a consulta y entonces ella pudo sacar lo que necesitaba para que cuando nosotros llegáramos pudiéramos comer. Entonces, creo que eso aplica mucho porque es lo que estamos viendo. O sea, ella no tocó ese 10%, no es como que dijera, bueno, padre, solamente voy a tomar el 20% y se queda el 80%, tú ayúdame a reponer eso. Sino que dejó el 10% completo, íntegro, y fue por medio de la gracia que entonces pudo tener la manera de recuperar o de tener dinero para poder alimentarnos. Y me encanta, Ceci, cómo es que has relacionado este deseo, obediencia, con la gracia y el poder de Jesucristo. ¿Sí? Cómo es que fueron fortalecidos y en ese sentido llenos de poder para poder obedecer el mandamiento. Y así se obtiene el poder de Jesucristo. Muy cierto. A lo mejor, hermana, no estamos entendiendo bien su pregunta, ¿no, chaval? Tal vez, igual ahorita nos la puede aclarar. Mientras continúo con los siguientes comentarios y preguntas. Dice la hermana Guido, eso mismo lo puede aplicar en cuanto a obtener el poder de Dios, si pienso en lo que hizo el Señor para lograrlo. Muy bien. Dice, yo puedo esforzarme lo más posible con su ayuda, podemos tener mucho de su poder en nuestra vida a su servicio. Perfecto. ¿Qué es esto lo que lograron ustedes, Ceci? Obtener el poder de Jesucristo en su vida para poder obedecer. Lucy dice, de las otras ideas son la flojera a bañarse y hacer todo lo demás. Exactamente. ¿En el día de reposo o qué? Sí, sí, en el día de reposo, claro. Okay. ¿A quién le da flojera bañarse en el día de reposo? A mí. Hermana Mamani dice, yo quisiera dormir hasta más tarde, mi reunión sacramental es a las 9 de Perú, y hay muchas ideas como solo hoy descanso. Exacto. Y sí, solo hoy descanso. Es algún fenómeno que ocurre en nuestros servicios. Si la reunión es a las 9 de la mañana, por decir algo, van 100 personas. Pero si la reunión es a las 11 de la mañana de la misma unidad, van a ir 140 personas. O sea, sucede. Sí sucede con cambios de horario, que entre más temprano, menos personas van. Dice Pepe, en todas las organizaciones eclesiásticas, según estadística en Estados Unidos y probablemente en México, va allá como en Europa, las iglesias están ya de museos. Es un fenómeno real, es cierto. Después de la pandemia se incrementó, se acrecentó, como que llegó para quedarse, ¿no? Sí. Y de hecho esto viene a mi mente la escritura de Pablo, ¿no? Que en los postreros días se enfriará el corazón de los hombres. O sea, es una señal de los tiempos, pues. Dice la hermana Guido, porque las lentejas son muy tentadoras y placenteras. Muy bien. Abigail dice, a veces pensamos que el cansancio es normal, pero nosotros tenemos el poder de actuar desde el lunes y los demás días para dejar el perfeccionismo, entre comillas, y sobre trabajar para no llegar al domingo así. Bien. Interesante, ¿no? Sí.
y te preparas y dices, bueno, voy a hacerlo conducente. Y el sábado me acuesto a las 9, 10, cuando más tarde. Si tal hago, voy a estar listo el domingo, pero si el sábado me duermo a la 1 de la mañana, porque andaba en una pachangona, pues ya estoy hasta violando el día de reposo, ¿no? En mi opinión, quién sabe la de usted, ya ve que eso es más amplio hoy en día. Dice Tania, al parecer el enemigo ha trabajado silenciosamente y ha hecho que los deseos se apaguen. Después de la pandemia se ha visto afectada seriamente la fe, por ello que nos instan a que fortalezcamos más nuestra fe. Pero fíjate qué interesante declaración de la hermana, es cierto, pero debió haber crecido, aquí estamos, no nos morimos en la pandemia, debemos de tener más fe, decir, oye, déjame ir porque agradecido estoy de que no me morí, no me puse cubrebocas, nada más obedecí la ley de la palabra de sabiduría, la ley de salud, y no me pasó nada, mira, estoy contento, ahora voy más contento a la capilla porque ya no llevo cubrebocas, ya estoy contento, y digo, mira, sí funciona, y funciona muy bien. Así es. Ahora, esto también me recuerda a lo que sucedió en el libro de Mormón, donde los nefitas están siendo o teniendo una guerra muy cruel con los lamanitas, ¿no? Y cuando le ganan 1 o 2 batallas a los lamanitas, se sienten los fuertes. Entonces le dicen a Mormón, vamos por ellos, y Mormón les dice, tranquilos, ¿sí? Fue el poder de Dios el que nos salvó. ¿Cuál poder de Dios? Fuimos nosotros, y se van tras los lamanitas y les meten una que no se la acabaron ya después, ¿verdad? Entonces, es similar, ¿no? Es similar en la que quizás nos llenamos de fuerza pensando que fuimos nosotros por nosotros mismos, cuando en realidad fuimos sostenidos y fuimos salvados a través de la gracia y el poder del Salvador y del Padre. Exactamente, y nos sentimos muy sabrosos. Hay un chiste muy simpático, chava, de alguien que le pasó eso, eran 2 ladrones que iban a entrar a la iglesia, y entonces se da cuenta el sacristán y le avisa al padre, están abriendo la puerta 2 ladrones, todavía no la abren, pero están luchando para abrirla, y entonces va el sacerdote y se para con la tranca, ¿verdad? Entonces el ladrón abre la puerta, empieza a abrir la puerta y mete la cabeza y ¡tap! Le da un palazo en toda la nariz, ¿no? Y entonces se regresa el otro con la nariz así y dice, ¿qué pasó? Entra tú, a mí ya me ganó la risa. Mejor entra tú primero. Así es, porque literalmente nosotros hemos sido golpeados por la vida. En esta ocasión no nos pegó, nos salvamos y estamos que nos gana la risa sin obedecer lo que nos salvó. Esta es la parte contradictoria, ¿no? Porque la verdad sí fue un milagro, ¿no, chava? ¿Cuántos se murieron en la pandemia? Sí, así es. Muy bien, voy con los comentarios siguientes. Dice, vamos a ver. Ya se me perdió, ya ven. Aquí dice la hermana Olivia, dice, creo que la expresión ayuda a cumplir el 35% y le agradece el 35%. También he visto que cuando se hace el máximo esfuerzo y aún nos falta para el 35%, se recibe ayuda. De acuerdo, porque esta es la misericordia del plan de Dios, hermano Bradejo, y usted lo ha explicado muy bien, hecho a la medida, de acuerdo con nuestra medida de la creación. Exactamente. Dice Abigail, como dice el hermano Alvarejo, el adversario no tiene poder en la mente, solo ve nuestros actos y decisiones, y ahí es donde él nos dice, estás cansada, válido por un día. Válido por un día. O estás de vacaciones, no tienes que... Sí, no pasa nada. Dice... Te pelan, hoy te dicen, ni te pelan, ¿para qué vas? Yo creo que el hermano Pepe trae su tema, porque es que Pepe, como nos hablas en términos del judaísmo, y yo al menos no soy experto, nos dice, no, hermano Alvaradejo, el hebreo se dice mitzvah, ley, entre paréntesis. Mitzvot, leyes, en lengua dice que es acercamiento o acercarse. Entonces, como que él trae su tema, pero yo no le encuentro la relación con relación. Al menos, no sé, Pepe, discúlpame por no poder entender, no estar en condiciones de entender lo que nos dice. Si nos quieres aclarar, sería magnífico. Silvestre, para mí lo más importante de este análisis es esta frase que dijo el hermano Bradejo: la gracia tiene un límite y ese límite es mi voluntad. Sí,
porque entonces Dios dejaría de ser Dios al violar el albedrío o la agencia de nosotros, ¿no? Dice Alfonso, y aún para dar el brinco a los 35 cuesta mucho trabajo. Sí, es cierto, es cierto. Dice Lucy, Sí, duelen las rodillas. Perdón, Ceci. Pero más si duelen las rodillas. Y dicen que cuando dicen esta de la psicología de las emociones y todo eso, ¿no? Que cuando te duelen las rodillas es porque tienes mucho orgullo. Exacto. Ahí está. Dice Elisa, si como se planteó en vivo está perfecto, sí como se planteó en vivo está perfecto. Yo tengo un firme testimonio del diezmo, las ventanas de los cielos se abren hasta que sobreabunde. Solo quería que se aclarara sobre el punto y no hubiera confusión. Perfecto. Tania dice, los domingos me dueño de la televisión, pongo himnos, videos del libro mormón, ven, sígueme, primeros pasos y películas Sud. Perfecto, gracias. No les da chanza, ¿no? ¿Para qué? Meli dice, es posible que al decidir con convicción lo que debemos hacer para obedecer a Dios mejore mi condición ante Él, tal como decidimos que sí o sí debo estar en el banco a las 9, aunque tenga sueño, flojera. Bien, gracias, Meli. Dice Sebastián, está espectacular este live, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, un abrazo. Bueno, hay bastantes comentarios más o varios comentarios más. ¿Cómo ven si leemos un par de escrituras antes de cerrar el programa? Sí, adelante. Porque ya vimos en la guía de estudio de las escrituras lo que nos daba como un concepto, un marco doctrinal. Ahora, después de este marco doctrinal, nos cita, por ejemplo, la primera escritura que nos cita es Mateo 26, 28. Lo pongo sobre la pantalla y dice lo siguiente: porque esto es mi sangre del nuevo convenio, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La repito, porque esto es mi sangre del nuevo convenio, dice el Salvador, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y esa es una de las cosas que nos falta capacidad de entender cómo funciona ante Dios. No lo podemos entender porque Él es Dios. Pero entonces entendemos que Él expió, cómo lo pagó, qué pasó, a qué ley se ciñó para hacerlo. Es algo que está por encima de nuestro pensamiento. Sí, ciertamente. Ahora, lo que sí aquí retoma el punto que hemos estado hablando en programas previos sobre la necesidad de que a través de la sangre sea llevado a cabo este sacrificio o este perdón. Es decir, la sangre es un elemento indispensable. ¿Cómo o por qué? No alcanzamos a comprenderlo desde el programa anterior en que lo analizamos, pero sí es necesaria la sangre o el derramamiento de sangre para redimir pecados. De ahí que desde el antiguo Israel se utilizaba el simbolismo, ¿no? De sacrificar animales con ciertas características, derramar su sangre como símbolo de lo que Jesucristo habría de efectuar después, pero la sangre como un elemento fundamental del sacrificio para limpiar. Se me hace que es como, porque habla de un pacto, ¿no? Del nuevo pacto, porque ese nuevo pacto era necesario para que aceptásemos que hay una mediación y aceptar las condiciones del mediador. Ese es el pacto, ¿no? Dado que el mediador tiene una relación con el que ejerce la justicia, entonces para que la justicia nos permita acceder al nivel del que la creó, entonces viene un mediador y hacemos un pacto y la sangre es un símbolo de ese pacto. Sí, muy bien. Ceci, ¿quieres agregar algo? Solo a mí me llama la atención la parte que dice que por muchos es derramada. Exactamente, ¿a qué se refiere con eso? Por muchos. ¿Nos estás preguntando? Sí. Ahora tú nos estás metiendo en apuros. Bueno, pues los millones de millones que han existido primero sobre la tierra, si tuviéramos alguna duda respecto a más, ¿cuántos millones habrán sido? Podemos preguntarle y si nos ayudan los hermanos en la red,
para ver cuál es la proyección de gente que ha existido sobre esta tierra desde que se calcula que empezó. Entonces, primero eso, y seguido sabemos que es una expiación infinita y eterna y que por aplicación se puede aplicar a todas las creaciones donde Dios está involucrado en segunda instancia, ¿no? Y si todo principió con Dios, entonces el abanico se hace mucho mayor, porque entonces son todas las creaciones que vemos en el universo, ¿verdad? Y entonces crece nuestra responsabilidad, porque mire, nos pusieron a nacer en esta tierra donde el Salvador iba a venir y a hacer este sacrificio expiatorio por todo el universo. Así que podemos establecer nuestra creencia en el nivel que pensemos, pero en todo caso somos beneficiados porque estamos aquí en esta tierra donde Él lo hizo. Ahora, esta pregunta que tú planteas, Ceci, me lleva a pensar en lo siguiente. Dices tú, ¿por qué dice por muchos? Y efectivamente, pues por todos los hijos de Dios que han de ser redimidos. Y hemos de ser redimidos porque vamos a resucitar venciendo la muerte física. Y hemos de ser redimidos porque vamos a ser restituidos a la presencia de Dios para ser juzgados, y en ese sentido venceremos la primera muerte espiritual. Pero la última muerte, que es la muerte espiritual atinente a nuestros pecados, pues hemos de ser redimidos sí y solo si cumplimos ciertos requisitos. Ya los mencionábamos previamente, ¿no? Ejercer la fe en Cristo, en resumen, andar por la senda de los convenios y recibir las ordenanzas de salvación y exaltación. Ahora, por muchos, dice la Escritura, ha sido derramada la sangre. Y la pregunta que me surge a mí es, bueno, sí, por muchos, pero ¿por cuántos ha de ser efectiva? Porque por todos ya fue derramada, pero ¿cuántos la hemos de hacer efectiva? Esa es o sea, yo la voy a hacer efectiva porque ya fue derramada. De hecho, a mí me llama mucho la atención una expresión que particularmente no concuerdo yo cuando dicen, ¿cuántas gotas de sangre derramó Jesucristo por mí? ¿Sí? Hay algunos que hacen esta reflexión, ¿no? Como si efectivamente por Juan el Baradejo derramó 4 gotitas, por Ceci 2 porque se porta mejor y por Salvador 20 porque no es tan bueno, ¿ah? ¿Sí? A mí esta expresión particularmente no me gusta utilizarla porque la sangre ya fue derramada por todos. Nada específico por ti tantas o por ti tantas, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es, y por muchos, por todos, los hijos de Dios, ya fue derramada la sangre, ya fue. El Salvador ya pagó por los pecados de todos. Solo que yo tengo que hacer efectivo este sacrificio expiatorio en mi vida al cumplir con las condiciones que el Padre estableció desde el principio para acceder de manera completa a los poderes de Jesucristo y de su sacrificio expiatorio. ¿Qué piensas, Ceci? ¿Te respondimos o no? ¿O nos fuimos por las ramas? No, sí, porque eso me hace pensar en realmente qué es lo que yo estoy haciendo hoy para que no haya sido en vano el derramamiento de su sangre. Muy bien. Pues pero va a ser en vano por muchos también, ¿verdad? Y va a ser efectiva por menos personas. Pero por eso él, en la frase, que está todo muy corto, pero dice mucho, que por muchos es derramada para remisión de pecados, ¿no? Entonces, está derramada para remisión de los pecados de los que cumplan con las características. Si no cumplimos, no hay, y por eso hay tantas moradas, porque la remisión de pecados nos lleva a la morada de la exaltación. Y cuando no alcanza, pues en la que sigue, y si alcanza menos, en la que sigue, y si alcanza menos, en la que sigue, y si no alcanza, pues con el mismísimo diablo. Ahora, eso me hace pensar en lo siguiente, hermano Verdejo. A ver, hay un punto de redención en los que reciben, no estoy hablando de cabalidad, porque totalidad hay en la exaltación, pero hay un punto de redención para los
que son dignos de una gloria terrestre y un punto de redención de pecados. No estoy hablando de muerte física, porque obviamente es así. ¿Hay un punto de redención para los que reciben un grado de gloria menor? Sí, sí lo hay. Efectivamente, y es lo que debe dar valor a lo que estamos diciendo y pensando, porque nos enfoca en el objetivo principal de regresar con él a su presencia. Oferta totalmente alcanzable, pues no hay dificultad en lograrlo porque está puesto a nuestra medida. Fíjese qué interesante, nunca había considerado esto o el grado de redención que pudiera obrar sobre otros, porque ahorita justo vino a mi pensamiento eso, que hay redención en cierta medida por los que reciben una gloria menor, pero Sí, esto va acorde con las condiciones que hasta el punto en que dentro de su medida de su creación, sus posibilidades, su conocimiento, ellos estuvieron dispuestos a seguir a Jesucristo. Y en esa medida la gracia obra, pero para llegar hasta cierto punto. es lo que estábamos hablando y de la frase que expresaba el hermano, ¿no? Que nosotros ponemos el límite. No alcanzaron a brincar los 35, pero brincó 30. Bueno, pues ahí está la gloria terrestre, ¿no? Sí. Pero que brincó 33.5. Ah, bueno, vete a la primera etapa del reino celestial, ¿no? Pues sí hay no es nula. A mí lo que me parece maravilloso es que no es nula, no la brincó y se fue, ¿no? ¿Verdad? Hay redención en los diferentes grados de gloria. Bien. Ceci, ¿qué impresiones adicionales tuviste después de formular tu pregunta? Ahorita he estado pensando en que, bueno, sí me llamó la atención esto último que dijo de si solo alcanzamos a cruzar 30 centímetros, bueno, está la gloria terrestre. Y yo siento que es justo, porque se nos da la capacidad y la habilidad y los recursos para lograr brincar los 35 centímetros. Pero nosotros tenemos que encargarnos de buscar manera de cruzar, de brincar esos 35 centímetros. Y si solo queremos brincar o si quizás en nuestro esfuerzo que no es completo solamente damos el pasito de los 20 centímetros, bueno, entonces habrá una recompensa para eso. Sí. Muy bien. Para terminar, me gustaría poner en primer plano el cambio que fue anunciado en la reunión sacramental, que se debe festejar la Pascua, ¿no? Y se tomaron medidas. Bueno, déjeme decirle, esta es la punta del iceberg, porque la Navidad se cambiará para el 6 de abril. Y ahí la llevamos. Esta es la punta del anuncio de lo que vendrá en los días por venir. Cuando ya esté madurando todo, la celebración será el 6 de abril. Cuando ya está madurando todo, ¿a qué se refiere? A la venida de Jesucristo. O sea, que usted está diciendo que esta medida que ha tomado la primera presidencia de la Iglesia tiene relación con los acontecimientos futuros. Claro, porque, mira, ¿cuándo habíamos celebrado así la Pascua? No, nunca. O sea, ahora, lo que vamos a hacer ahora es algo similar a lo que se hace el domingo de Navidad, donde tenemos, o de Nochebuena, ¿sí? Donde tenemos una reunión especial, donde únicamente hay reunión sacramental y lo que se busca es que se den mensajes relacionados con el nacimiento de Cristo. En este caso, sería mensajes relacionados con el sacrificio de Jesucristo. Y yo organizaría una cena este domingo con toda la familia para repasar la Pascua, la expiación y todo como si fuera una de Navidad. Nada más es cena de Pascua. Pero en los días futuros, como los milagros que ha anunciado el presidente, vamos a tener esto. La Navidad va a llegar al 6 de abril. Muy bien, pues entonces hay que considerar el tema del sacrificio de Jesucristo, su expiatorio para el 9 de abril. Y es curioso, algo que me hizo pensar, aquí en Estados Unidos sí tienen esa tradición
de reunirse el domingo de Pascua como familia. Todas las familias se reúnen y comparten ese ¿Qué día. hacen? Bueno, acá es muy famoso lo de los huevos de Pascua. Ajá. Entonces, todas las familias que tienen niños chiquitos se reúnen para que los niños puedan colectar los huevitos que están en el jardín. Usualmente es en la casa de los abuelos, donde se ponen todos los huevitos con dulces y comen todos juntos. La duda que tengo, Ceci, es que me ayude usted. ¿Cómo le hacen para que la coneja ponga huevos? Ese es yo creo que es el secreto de los abuelos. Muy bien. Y es una celebración, obviamente, ¿no? Claro. Sí, solo una celebración. Muy bien, pues muchas gracias, queridos hermanos, gracias por acompañarnos. Nos vemos hoy a las 19 horas, tiempo del centro de México. Ahora son las 10 horas con 4 minutos, así que te invitamos a que te conectes hoy por la noche. Y pues nos vemos mañana para continuar con este programa, Ceci, hermano Alvaradejo. Nos vemos hoy en la noche. Que la pasen muy bien. Ceci, ¿qué te llevas de este programa? Pues hay muchas cosas, pero lo que más me gustó es lo de los 35 centímetros. Muy bien, maravilloso. Que tengan un excelente día. Nos vemos al rato. Hasta luego, Ceci. Gracias. Gracias, hasta luego, bye bye.